Hola, bienvenidos a esta clase. El día de hoy vamos a hablar de la capa física del modelo OSI. ¿Cuál es el propósito de la capa física? Primero es establecer una conexión física a una red local. Quiere decir que la capa física va a ser la encargada de dar el medio por el cual nosotros nos vamos a conectar a esa red. Esta es la que hace la conexión, que puede ser por medio de un cable o puede ser de manera inalámbrica. Aquí la capa física utiliza una tarjeta de red, comúnmente conocida como NIC, Card Interface Network. Esta tarjeta de red conecta los dispositivos a una red. Por ejemplo, si nosotros tenemos un teléfono, un smartphone, entonces tenemos una tarjeta de red inalámbrica, que es comúnmente conocida como Wi-Fi. Si nosotros tenemos una computadora y tenemos conectado un cable para internet, tenemos una tarjeta de red Ethernet. Esos son los diferentes tipos de conectividades que podemos encontrar, ¿no? No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento. ¿Qué quiere decir con esto? Va a depender mucho del fabricante y va a depender también de la potencia que tenga ese dispositivo, esa tarjeta de red. Si ustedes se conectan por Wi-Fi y están retirados del router inalámbrico y hay paredes y hay muchos obstáculos, la intensidad de la señal va a bajar y por ende la velocidad va a ser diferente. A diferencia que ustedes estén conectados por cable, es totalmente diferente la velocidad. Por eso es muy importante que ustedes cuando quieran conectarse identifiquen muy bien cuál es la forma correcta de poder conectarse. La capa física es la encargada de transportar los bits a través de todos los medios de la red. Recuerden que el proceso de encapsulación inicia con datos, segmento, paquete, trama y por último vienen los bits. Y estos bits son los que viajan por el medio, por la capa física. Esta es la que acepta una trama completa de la capa de enlace de datos y la codifica una serie de señales que se transmiten en los medios locales. Es la que se va a encargar de codificarlo para que se transmita. Es el último paso del proceso de encapsulación, es decir, la última capa. Si lo vemos de este orden de mayor a menor, es la última capa. Y en esta, el siguiente dispositivo en la ruta del destino recibe los bits que envió y nos vuelve a encapsular en el marco, ¿no? Para decidir qué va a hacer con esos bits que está recibiendo. Dentro de esto vamos a ver cuáles son las características de la capa física. En este diagrama que estamos viendo, la capa física, que es la primera capa, la capa física se encarga de la implementación de los estándares basados en hardware, ¿ya? Y por lo regular lo que las organizaciones o los comités que gobiernan en esta parte o que dirigen estos estándares son la ISO, la IA, diagonal TIA, I2-T, ANSI y TEEE. Entonces, la capa física va a hablar de hardware. Estamos conscientes de que entre la capa física y la capa de enlace de datos hablaremos totalmente de hardware. Ahí es donde se establecen los estándares y los protocolos orientados al hardware. Cuando hablamos de la capa de aplicación, presentación, sesión, transporte, red y una parte de la capa de enlace de datos, los estándares son de TCP/IP. En estos que son implementados por medio de software. ¿Y quién va a ser? ¿Qué comité va a gobernar en estas capas? La IETF, que es la encargada de verificar todos los estándares que se definen en estas capas. Los estándares de la capa física abordan tres áreas funcionales muy importantes, que son los componentes físicos, la codificación y la señalización. Vamos a ver el primero. En cuanto a los componentes físicos, son los dispositivos de hardware que se van a utilizar, medios y otros conectores que transmiten las señales que representan los bits. ¿Cuáles son estos componentes? Las NIC, que son los Card Interface Network, que son las tarjetas de red, las interfaces, los conectores, los medios. Esos son los componentes físicos que vamos a encontrar. En cuanto a la codificación, todo lo que baja como datos, segmento, paquete, trama, se convierte a bits. Y en esta capa la capa de enlace de datos se encarga de convertir a bits para que la capa física mande esos bits por el medio que se ha seleccionado la conectividad. En cuanto a la codificación, convertir la secuencia de bits en un formato reconocible por el siguiente dispositivo. Es decir, el lenguaje entre dispositivos son binarios y por eso son bits. Esta capa proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo. Y nosotros vemos aquí una toma
Los ceros son cuando el bit se va abajo, los unos es cuando el bit sube y así sucesivamente. En cuanto a la señalización, esos bits que tenemos, esos unos y ceros, se tienen que mandar por un medio. Entonces, el método de señalización es cómo se representan los valores de los bits, es decir, los unos y los ceros en el medio físico, cómo se van a representar. El método de señalización va a variar de acuerdo al tipo de medio. Por ejemplo, en esta parte inferior, si nosotros utilizamos un cable de cobre con un cable UTP, independientemente de la categoría, vamos a ver que sus ondas, que la parte de la representación de la señalización va a ser a través de esta gráfica, ¿no? Donde los ceros y unos es una onda cuadrada, estas señales se van formando de esta manera. Cuando hablamos de la fibra óptica, lo que vamos a encontrar son manchas o son colores y son los que es comúnmente conocidos como pulsos de luz, y ahí es donde nosotros vamos identificando cuál es el 1 y cuál es el 0. Cuando hablamos de unas señales de microondas sobre transmisiones inalámbricas, hablamos de ondas cuadradas, ondas senoidales, hablamos de AM, que es amplitud modulada, hablamos de FM, que es frecuencia modulada, y hablamos de PM, que es desfasamiento de la modulación. Estas son algunas son las partes de la señalización. Recuerden que la codificación es pasarlo a binario, la señalización es cómo esos bits se van a representar por el medio, si es un cable de cobre, si es un cable de fibra óptica o si es un medio inalámbrico. Y eso es cómo se va a ver en la transmisión. Cuando hablamos de ancho de banda, el ancho de banda es la capacidad en la que un medio puede transportar datos. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿cuál es tu ancho de banda? O ¿cuánto está descargando tu módem? No, pues está descargando 10 megabits por segundo. Ese es el ancho de banda. Es la capacidad que va a tener ese medio para que pueda transportar datos. Por eso les decía, vamos a ver en un diagrama que cuando nosotros conectamos un edificio con otro edificio y el edificio A tiene alrededor de 500 equipos y esos 500 equipos están haciendo petición a Internet y el edificio B tiene 300 equipos y los 300 están haciendo peticiones a Internet, imagínense que todo eso viajara por un cable UTP. Sería demasiado tedioso, ¿no? Y aquí entonces utilizamos lo que es fibra óptica. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro en un periodo de tiempo determinado. ¿Cuántos bits se pueden transmitir en un segundo? Aquí la velocidad es por segundos. Eso es la parte del ancho de banda. Las propiedades de los medios físicos, las tecnologías actuales y las leyes de la física juegan un papel importante para determinar el ancho de banda. Eso es muy importante, ¿eh? Tener en cuenta estos factores para mejorar el ancho de banda. En la presente tabla tenemos nosotros cómo se hace la parte de la transmisión y cuáles son las unidades de medida. Bits por segundo, la abreviatura es BPS y un bits por segundo es la unidad fundamental del ancho de banda, quiere decir que es un bit. Kilobits por segundo, hablamos de kbps, que un kilobits es igual a 1000 bits, que es igual a 10 a la 3 bits. Megabits por segundo, mbps, comúnmente encontramos en nuestros routers de Telmex, encontramos mbps. Un megabits por segundo es igual a 1.000.000 de bits por segundo, que esto es igual a 10 a la 6 bits. Ahora hablamos de gigabits por segundo y las abreviaturas GBps, gigabits por segundo. Y hablamos de terabits por segundo, TBps, que son terabits por segundo que pueden viajar a esa velocidad 10 a la 12. Y hablamos de petabytes o zettabytes por segundo y hablamos de mayores cantidades de tráfico de información. Pero es muy importante que nosotros reconozcamos todo esto. La unidad mínima o básica son los bits por segundo. Vamos a hablar ahora de la terminología. Hablemos sobre latencia, rendimiento y capacidad de transferencia útil. Cuando hablamos de latencia, cuando encuentran el término latencia, significa la cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajen de un punto a otro. La latencia es el tiempo que le va a llevar un dato hacia el destino, es decir, qué tiempo le lleva comunicarse de origen a destino. Cuando hablamos de rendimiento, es la medida de la transferencia de bits a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado, es decir, cuántos bits se transmiten a través de 5 segundos, ¿no? Capacidad de transferencia útil
es la medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado, es decir, cuánto se estuvo transmitiendo durante ese tiempo. ¿Ya? Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto pueden hacérmela saber, pues estoy para aclarar sus dudas. Los invito a que revisen todo el material que he subido para que puedan hacer una mejor actividad. Muchas gracias.